Ahora sí. Hola. ¿Qué tal? Es, Muy bien. bien, pues cuando Bien. quieras. Perfecto. Ahora sí, ya estamos. Muy bien. ¿Me ves bien, no? Sí, yo sí, tú a mí. Perfecto. ¿Y me escuchas bien también? Sí, perfectamente. Vale, genial. Pues ya estamos listos. Muy Pues bien. nada, presentar un momento eso, que estamos otra vez en directo, esta vez con Francisco Cotelo, o Paco, eh, y que es el delegado de Manos Unidas. Entonces, bueno, vamos a empezar con la entrevista. Y bueno, la primera pregunta es algo como súper básico, pero quería saber cuál es vuestra misión como entidad. Bueno, nuestra misión como entidad es concienciarnos de la realidad del hambre en muchos países pobres y, y sobre todo en dos vertientes, ¿no? Que es, por un lado está la sensibilización y por otro es la cooperación para el desarrollo, o lo que nosotros llamamos educación para el desarrollo, ¿no? Tanto en los países de allá como educar para el desarrollo aquí, ¿no? Tener una conciencia solidaria, unos valores de acercamiento a esta realidad en los colegios, en los institutos, por eso hay un servicio educativo que también se distribuye a los profesores para conocer un poco esta realidad, ¿no? Y en esas dos vertientes, eso, sensibilización, concienciarnos de que 800 millones de personas viven esta realidad y, bueno, y denunciar la pobreza y las causas del hambre. ¿Y cuáles son las líneas de trabajo de Manos Unidas? Bueno, pues por un lado está esto que te comenté ahora, la educación para el desarrollo, ¿no? Que es que nosotros hablemos, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, ¿no? Estamos constantemente oyendo datos del COVID, pero no oímos lo que está pasando, ¿no? O no nos enteramos de lo que está pasando en estos países, ¿no? Yo me leía ahora un poco para la entrevista, un poco la realidad de tanto de América como de África como de Asia, donde carecen de agua potable, de donde no hay prácticamente material sanitario. Leía que en Malawi, por ejemplo, hay 2 médicos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, y esto no importa, es como si todo fuera, como si quisiéramos tapar los oídos de esta realidad, que sí es verdad que vivimos una pandemia y es un momento tremendo para todos, pero más tremendo es precisamente en los países más pobres, ¿no? Y se desconoce prácticamente esta realidad porque son como invisibles, no existen, ¿no? Claro. Solo existimos nosotros. Y es un poco esa sensibilización, ¿no? De caer en la cuenta de que, bueno, que ellos están pasando pues mucho peor en este momento, ¿no? Por el tema de la pandemia. Y eso. ¿Y Y qué me pues, puede ser? Uy, perdón. Sí, sí. no, y por otro eso, educar en los colegios para que esto, en mis tiempos se decía que no pase desapercibida la cultura, ni pase desapercibido la explotación que están sometidos el neocolonialismo, que están sometidos todos estos países, ¿no? Y eso me parece importante, ¿no? Caer en la cuenta de que no podemos lavarnos las manos, no podemos ser indiferentes, porque estamos explotando una realidad también, estamos explotándolos también de alguna forma, ¿no? Para nuestro beneficio. ¿Y cuáles son los programas de Manos Unidas ahora mismo? Mira, lo que intentamos es financiar proyectos de desarrollo siempre, ¿no? Fundamentalmente, ahora, por ejemplo, la mayoría de los ingresos que vienen por donaciones y por las actividades que se hacen en Manos Unidas van fundamentalmente pues, para temas de agua, a ver si no me olvido de ninguno, agua y saneamiento. También hay proyectos, estas son las prioridades de estos proyectos, ¿no? Derechos de las mujeres y equidad, importante. En mis tiempos se llamaba promoción de la mujer, porque realmente son ellas las que sacan un poco el desarrollo de la economía familiar, ¿no? Medio ambiente y cambio climático. Desde hace varias campañas pues estamos un poco intentando concienciarnos de la necesidad de cuidar la tierra, ¿no? De cuidar el medio ambiente, ¿no? Y tener cuidado con el cambio climático. Entonces todos los proyectos que van un poco destinados a esto, pues se intenta que se financie, ¿no? La educación y los medios de vida y alimentación
que nosotros llamamos cooperativas agrícolas, mejora de la alimentación en muchísimos puntos y, por supuesto, la salud, ¿no? La atención médica, ¿no? Hospitales, centros médicos, material sanitario, etcétera, ¿no? Estas son como las 6 vertientes así en las que se pretende un poco caer en la cuenta, ¿no? de la realidad que viven estos países. Y hablando un poco de la cooperación al desarrollo que comentaste al principio, ¿cuáles son los sectores de actuación de esta? En la cooperación... Sí, de cooperación al desarrollo en Manos Unidas. Mira, la cooperación para el desarrollo, bueno, son estos proyectos que se intentan financiar a través de lo que se recauda, y también hay una cosa que me parece muy importante, que es educar en 2 vertientes. Uno, educar en la realidad en la que viven ellos, educar para mejorar sus condiciones de vida, todo lo que sea educación, mejora de vida, etcétera, etcétera, y también educar aquí para que seamos conscientes de la importancia de los valores solidarios, ¿no? Una educación en valores, ¿no? Yo soy educador y me doy cuenta que los chavales están receptivos a realidades que no conocen y que son realidades importantes en su educación también, ¿no? Las experiencias de gente que está cooperando, que está trabajando allí, que decide marcharse por un compromiso solidario, ya no digo dejar su vida allí, pero vivir una experiencia, ¿no? En estos países son muy enriquecedoras y ellos les llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces, estar trabajando estas realidades me parece que es muy productivo, es muy enriquecedor, ¿no? Tanto para yo como docente para los alumnos, como también para que ellos tomen conciencia de que existe gente que trabaja por dar su vida en estos países, y también hay gente que trabaja por su propio desarrollo, ¿no? Cuando yo empecé mención, cuando me hablaban de estos proyectos de desarrollo, que no es exclusivo de Manos Unidas, que muchas ONGs trabajan así, y yo creo que es importante que todos trabajemos en la misma línea, me hablaban de que ellos, la gente era la protagonista de su propio proyecto, ¿no? Los proyectos surgen de la gente, del sitio donde está. No importa que nosotros queramos montar un colegio en un sitio donde no hay niños, ¿no? O montar un hospital en un sitio alejado de una población, ¿no? Tiene que ser que surja allí, que haya una necesidad, y después que haya algo que se llamaba en mis tiempos efecto multiplicador, que después ellos no van a devolver el dinero de ese proyecto, pero son los encargados de transmitir lo que ellos, si es la mejora de alimentación, lo que ellos la educación maternal, lo que sea, pues también transmitirlo a otras comunidades, ¿no? Las condiciones sanitarias, el agua, ¿no? La mejora de los alimentos, pues transmitirlo a otras comunidades cercanas, ¿no? Esto se llama efecto multiplicador, ¿no? Que ellos lo devuelvan de esa forma, ¿no? Y eso me parece que es importante, ¿no? Y es una forma de trabajar, yo te digo, que no es exclusiva de Manos Unidas, que también de muchas otras ONGs, pero que es una forma eficaz y que Manos Unidas también lo toma como parte de su trabajo. Y de los proyectos de futuro, bueno, quería hablar un poco de los proyectos de futuro que tenéis ahora en la entidad de aquí de Coruña. Mira, los proyectos de futuro, nosotros empezamos como jóvenes de Manos Unidas, así que hace casi 40 años. Alguien aún los llama jóvenes de Manos Unidas, siempre están ser cincuentones ya, pasando bastante los 50 años. Entonces, mi reto ahora es meter a la juventud, de alguna manera, ¿no? Meterle ese gusanillo por la solidaridad, por el voluntariado, que hagan actividades, que ellos sean protagonistas de esas actividades también, y porque ellos van a ser la generación que venga después. Nosotros partimos de que fuimos jóvenes y que seguimos trabajando ahí, seguimos vinculados con mucho cariño a la organización, y que nos ha dado mucho. La verdad es que hoy, por ejemplo, me lo estaba hablando con más voluntarios y decía, es que nos ha dado mucho, nos ha dado mucha vida en nuestra vida, aunque suena así un poco tal, ¿no? Pero sí nos ha hecho los mejores momentos que hemos tenido,
bueno, yo participé en un campo de trabajo cuando en el año 87 en Perú, de jóvenes de Manos Unidas de toda España, y fue como un sueño, trabajando en colegios en Arequipa, la ciudad de Perú. Y después estuve en la India, ya por mi cuenta, como otros voluntarios de la delegación, visitando estos proyectos. Y claro, es un antes y un después, eso te lo puede decir todo el mundo, es un antes y un después, te cambia tu planteamiento, te cambia para bien. Y por supuesto que vienes, te sientes como muy, decir, bueno, esto hay que seguir para adelante, ¿no? Con todo esto, ¿no? Si me dejas, contaba una anécdota, por ejemplo, en la India, por supuesto. Muchos de los proyectos de Manos Unidas se trabajaba con los adivasis, que eran las comunidades, las tribus más pobres de la India, ¿no? Me impresionaron muchísimo, yo me vine enamorado de estas comunidades, de los que ellos llaman en la jungla. Mucha gente que tenía proyectos de Manos Unidas, pues estaban allí pues, creando cooperativas agrícolas, proyectos de educación y también proyectos sanitarios, ¿no? Y entonces cuando yo hablaba con Óscar Pereira, un responsable de uno de los proyectos, que era ingeniero, que estaba allí trabajando, había creado, Manos Unidas había financiado un embalse para aprovechar las lluvias monzónicas y un sistema de regadío en los cultivos. Él había ideado esto y bueno, ellos lo habían construido con el dinero que les había dado Manos Unidas y pues se encargaban también de transmitirlo a otras comunidades agrícolas. Entonces yo cuando me venía le dije, ¿cómo podemos ayudar? Y él me decía, háblale en La Coruña a la gente de los adivasis, que conozca nuestra cultura, nuestra forma de vida. Háblales, porque no los conocen, no existen. Después hubo varios programas de televisión de Carmen Sarmiento sobre los adivasis, descalzos en la selva y todo eso, que también dio a conocer un poco esa cultura tan rica, porque era impresionante, me parecía riquísimo todo lo que estaba, su forma de vida, su religiosidad, su espiritualidad, su comunidad, la forma de vivir en comunidad en la aldea, sus casas, todo me parecía impresionante. Era como un descubrimiento. Entonces él me decía, la mejor manera de ayudarles es hablarles, precisamente. Hablar a la gente de que existen los adivasis, ¿no? De que están ahí. Claro, al final es un poco sensibilización que dices. Exactamente. Saber que existen, que nos pueden aportar muchas cosas. Nosotros no podemos aportarles dinero, a lo mejor, podemos aportarles la ayuda, pero ellos nos pueden aportar muchas cosas que a lo mejor vamos nosotros perdiendo, ¿no? Solidaridad, cooperación, respeto a los mayores, el valor de la persona mayor, la espiritualidad. Entonces son cosas que me parecen muy importantes, ¿no? que están ahí. Pues sí que es una reflexión que, bueno, muy importante. Y bueno, hablando un poco así de voluntariado más concretamente, ¿cuántas personas voluntarias hay en Manos Unidas? Mira, ahora, así como la debe haber como 20, 25 personas, ¿no? Así trabajando. Bueno, hay gente jubilada que dedica más tiempo, pues a lo que es preparar el material educativo, preparar la propaganda, los carteles que se van a las parroquias, asociaciones, etcétera. Y después, bueno, hay otra gente que puntualmente pues vamos haciendo lo que podemos en nuestro tiempo libre, ¿no? Yo creo que todos somos necesarios y sobre todo no hay una exigencia de decir tienes que venir, no. Tenemos que intentar ocupar lo que podamos de nuestro tiempo sin ser un agobio, sin ser una carga, pero sabiendo que es necesario que estemos presentes en el trabajo de la delegación y todo eso, ¿no? Intentamos, siempre hay una persona que está siempre por las mañanas, con más gente que está jubilada y que puede estar por las mañanas, pues atendiendo a la delegación y atendiendo lo que pueda surgir, las llamadas, etcétera, y preparando un poco el material, ¿no? Que se va a mandar y el material que se va a mandar a los colegios también. Después hay otra tarea que es ir por todos los colegios llevando el material educativo. Muchas veces nos lo tiran en la papelera porque esto es de Manos Unidas, esto será como no sé qué, y decir que es un material educativo bueno para trabajar el tema de la pobreza y los valores. Un material muy bueno hecho por expertos que
que me parece interesante, ¿no? Y que se ofrece gratuitamente. Eso da mucha pena que no se aproveche, ¿no? Que no se mire, por lo menos, ¿no? Puede ser útil para algunas clases. Yo creo que puede ser útil para todas las clases, en los institutos y en los colegios, ¿no? Por lo menos, lo digo, hay una programación y vivimos muy esclavos de la programación, pero en algún momento se pueden introducir estos temas, ¿no? Y es importante que se introduzcan, ¿no? Entonces, por eso también es un llamamiento a que no lo tiren, que lo echen un vistazo, que lo miren, porque merece la pena, ¿eh? Y de los proyectos de voluntariado que tenéis, bueno, hablando así un poco de participación, ¿cuáles son aquellos proyectos que tienen más voluntariado y aquellos que quizás pues necesitan un poco más de apoyo? Aquí en la delegación. Sí. Bueno, nosotros ahora, bueno, con el tema de la pandemia estamos muy limitados en cuanto a actividades. Lo que sí solemos, por ejemplo, es siempre que podemos traer a alguna persona para que dé alguna charla, alguna conferencia, que nos habla, una persona que viene precisamente de estos países, ¿no? Normalmente cuando es la campaña, que es alrededor de la segunda semana de febrero, suele venir un misionero, una misionera o alguien que está allí trabajando en un proyecto de Manos Unidas, pues a contar un poco su experiencia, ¿no? Normalmente son misioneros o misioneros españoles que aprovechan para venir y estar un tiempo de descanso y aparte trabajar para dar estas charlas y hablar de un poco de lo que se está haciendo, ¿no? Y entonces se suele hacer como unas charlas donde se invita a todo el mundo que pueda participar, no solo de Manos Unidas, porque me parece que se debe de conocer su trabajo, y eso es un poco lo que, y pues hay la colecta del segundo domingo de febrero, que se suele hacer en todas las parroquias, etcétera, y pues actividades que se pueden hacer en los colegios. Nosotros tenemos algo que llamamos la operación enlace, que me parece claro, porque siempre surge la pregunta, ¿y llega el dinero? Cuando se da el dinero y tal, esa es la pregunta que a todos nos llama, que nos llega siempre, ¿no? Y tal. Y yo siempre les digo lo mismo, mira, el dinero que nos llega es el que no se da. Ese no llega nunca. Pero claro, nosotros tenemos algo que se llama operación enlace, y es que se intenta financiar proyectos a través, bueno, pues a lo mejor un colegio hace una serie de actividades pues para financiar un proyecto en América, Asia o África. Y le proponemos que sea un proyecto concreto, de una comunidad concreta, donde se puede escribir a esa comunidad, explicando un poco esa realidad, y que nos explique un poco cómo viven allí y tal, y después también que manden fotos de lo que se está haciendo, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Que la gente vea que su dinero llega, que está destinado al desarrollo, etcétera, ¿no? No es solo dinero, ya digo, también es verdad que el dinero es un medio para conseguir unos fines determinados, en este caso, ¿no? Ahora que es la pandemia y todo lo que está surgiendo, los proyectos de emergencia, pues van un poco destinados a paliar un poco esta situación. También es saber lo que está pasando, ¿no? Y conocer un poco cómo viven y conocer un poco su realidad. Eso me parece muy importante. Y a ti, ¿qué es lo que bueno, eso ya es una pregunta más personal, pero qué es lo que te aporta tu trabajo, tanto personal como profesionalmente? Bueno, yo le debo todo. Hoy me tocó hacer para la delegación de Madrid, me tocó hacer una especie como de testimonio de lo que ha supuesto Manos Unidas en mi vida, y para mí ha supuesto todo, ¿no? Como el crecimiento personal. Después, bueno, yo siempre me ha gustado. Ahora cuando era más joven, ahora ya me da un poco más de pereza, pero cuando era más joven me gustó vivir esa experiencia del primer campo de trabajo de jóvenes con la Oficina de Cooperación Iberoamericana en Arequipa, en Perú, durante un verano entero. Y después estuve un mes en la India, pues gracias a personas que conocimos, ¿no? A misioneros que venían, que te hablaban de la India, de su cultura, de su espiritualidad. Entonces, bueno, pues allá nos lanzamos varios voluntarios de Manos Unidas para viajar a la India y vivir esa experiencia. A mí me ha aportado muchísimo. Desde el primer viaje a Perú, con un antes y un después,
en muchísimos aspectos personales, y también viajé a la India, después fui a África, a Camerún, pero ya, bueno, ya no fui con manos unidas, fui por mi cuenta, porque tengo un amigo allí trabajando en educación en Camerún, es camerunés, trabaja con niños de Camerún que no tienen posibilidad de acceder a la educación, ¿no? Y entonces ya fue a un nivel así como más personal, ¿no? Y todo esto te cambia de alguna forma, pero te cambia para bien, positivo, ¿eh? O sea, la India es una experiencia que tú llegas y dices, bueno, puedes amar la India o puedes odiarla. Si la amas para toda la vida. Pero bueno, desde el momento que te metes un poco dentro, no te quedas desde fuera viendo, te metes un poco dentro, descubres, claro, la ciudad de la alegría, que decía Dominique Lapierre en su novela, ¿no? La ciudad de la alegría, a pesar de la pobreza y todo eso. Bueno, pues ojalá, bueno, más gente que más adelante pueda animarse, y bueno, si las condiciones lo permiten también, bueno, que puedan hacer una experiencia de este tipo. Y... Sí, me parece que es importante que todo el mundo viva esa experiencia, pero no como turismo, o sea, también como turismo, es una forma de cultura también, pero también ver lo que hay detrás del turismo, ver la gente, su forma de vida, meterse en su realidad, ¿no? Claro, meterse en la cultura. Claro, no para imponerles y decirles, ay, que más, no, es para ver cómo viven y para ver también receptivos, abiertos a recibir también, ¿no? A recibir, no a dar. Totalmente. Y bueno, retomando lo que decías antes también de la situación del COVID y bueno, todo lo que ha pasado con la pandemia, ¿cómo ha cambiado vuestra forma de trabajar y también de afrontar los proyectos bueno, con la crisis del COVID? Pues tienes que plantearte formas de trabajo virtual. Claro, desde Madrid te están ofreciendo formas de trabajo virtual. Bueno, mucha gente también de la delegación ya es mayor, entonces, bueno, ese trabajo virtual pues cuesta. Y ahora pues tenemos que plantearnos un poco lo que vamos a hacer, porque nosotros también es mucho de salir a la calle, de hacer actividades, bueno, no solo charlas con la gente que tiene alguna relación con los proyectos de desarrollo. También hacíamos alguna actividad de concienciación, de salir a la calle, leer un manifiesto en febrero, ¿no?, sobre la realidad del hambre. Ahora también hay que plantearse un poco qué vamos a hacer, ¿no? Es un cambio es otra perspectiva, ni mejor ni peor, es decir, pues hacer otro tipo de actividades, pues, creativas, distintas, no sé, es plantearnos un poco ese reto, ¿no? Ahora en este momento, esperemos que pase pronto y podamos volver otra vez a lo que era antes, ¿no? Anterior. ¿Y qué me puedes decir bueno, contar un poco de la campaña de sensibilización del 2020? ¿Del, perdón? De la campaña de sensibilización del 2020. Bueno, pues seguimos un poco con la historia del medio ambiente y del cuidado de la tierra, ¿no? Yo creo que también va a estar un poco condicionada por el COVID, ¿no? Claro. Por los proyectos de emergencia y tal en estos países. Y bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo, que es el trabajo en los colegios, el trabajo en las parroquias y las asociaciones que quieran que contemos un poco lo que hacemos y la realidad que están viviendo, ¿no?, estos países. Y bueno, en eso estamos y yo creo que vamos a seguir como siempre. Ya se están mandando las propagandas a los colegios en principio, ¿no? Después en diciembre se empezará a mandar también a las parroquias para qué tal, y hay un servicio educativo por un lado, como hay un servicio también de catequesis para que trabajen en las parroquias en la campaña. Y ahí estamos, es decir, un poco esperando el lanzamiento, ¿no? Siempre se hace después de Navidad, ¿no? ¿Y cómo, cómo de importante crees que es vuestra labor para la sociedad? Bueno,
Nuestra labor es importante para la sociedad porque yo creo que la sociedad tiene que acercarse de alguna manera a la pobreza y ver sus causas, ¿no? Y yo creo que tiene que haber ONGs, no solo Manos Unidas, ya te digo, hay muchas más y que trabajan muy bien, y yo creo que debemos de trabajar todos conjuntamente, además, porque la causa, el fin es el mismo, ¿no? Que es erradicar la pobreza en el mundo, que se lleven a cabo los objetivos del milenio y todo esto, y la educación para el desarrollo, también lo trabajan otras ONGs, también aquí en La Coruña y muy bien, además. Yo creo que es importante que estemos ahí presentes y que hablemos, que seamos la voz de los que no tienen voz, no solo nosotros, sino también todos los demás, y también hablar de un valor muy importante que es la solidaridad y la justicia social, la justa distribución de las riquezas, etcétera, etcétera. Y también darnos cuenta de la explotación. No digo que no consumamos productos que vienen de los países pobres, pero sí que seamos conscientes de que les sacamos mucho de ellos, ¿no? Les explotamos, ¿no? Y además muchas veces yo creo que injustamente, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que decirlo. Después cada uno que obre como quiera, en función de su libertad, pero que sepan que esta realidad está ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que estar manos unidas en nuestra sociedad, en La Coruña, pero también junto con otras ONGs. El trabajo común y conjunto me parece muy importante también, ¿no? Claro. Y bueno, con todo esto de la pandemia también se ha visto que, bueno, más gente a lo mejor quiso colaborar o participar en voluntariados. Desde tu punto de vista, ¿crees que habrá más participación social por este motivo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo, por lo que veo, cuando empiezas a contar, bueno, muchas veces tapamos los oídos, no queremos oír, ¿no? Pero cuando empiezas a contar estos datos que en África hay unos sistemas de salud débiles, una dificultad para acceder al agua, con lo cual las normas de higiene frente al COVID son nulas. Hay un hacinamiento de la población, un hambre y una malnutrición que puede llegar por falta del agua, que puede llegar en algunos países como Sierra Leona al 81% de la mortalidad. Entonces, cuando empieces a contar esto, la gente empieza a reaccionar. Yo creo que lo saben, pero hay que denunciarlo, ¿no? Yo te digo, creo que todas las ONGs lo hacemos, cada uno de una manera o de otra manera, y eso. Entonces, hoy, por ejemplo, en concreto, estaba hablando en una clase precisamente de esto y decía, vosotros no sabéis lo que está pasando con el COVID. Están todo el día hablando de las noticias del COVID. Claro, pero hablan de aquí, de España, de Francia, de Inglaterra, de tal, pero os hablan algo de África, de Asia, de América. No, pues mira, esto es lo que está pasando. Entonces quedan como pasmados, ¿no? Y dice, pues tienes razón. O sea, lo sabemos, pero muchas veces hace falta que nos lo digan pues, para que reaccionemos. A lo mejor no hacemos nada, pero debemos de saber. Claro, ser conscientes un poco más de la situación. Sí, ser conscientes, por lo menos, de que eso es así. Que no pasa nada porque no me dicen nada ni escucho nada de estos países. No. Esto es lo que hay. Yo podré hacer o no hacer nada. Eso va en función de mi libertad, pero por lo menos que sepa que esto está ahí, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Que es importante. La fase de denuncia, ¿no? Sí, que al final, bueno, es una pata muy importante para luego también actuar en consecuencia. Y un poco comentando lo que decías antes del trabajo en red, ¿cuáles son las ventajas para Manos Unidas en pertenecer a la PCV, a la Plataforma Comunista de Voluntariado? Hombre, las ventajas yo creo que es importante. Está claro que necesitamos la colaboración de todos y yo creo que también en Manos Unidas también
se puede ofrecer para colaborar con otras ONGs y muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que hay un factor fundamental, como te dije antes, que es la solidaridad, y todos estamos metidos en esta aventura solidaria y todos debemos de trabajar un poco por esto, coordinados, ¿no? A mí me parece interesantísimo que exista una plataforma, como me parece interesantísimo que haya el Día del Voluntariado y todo, porque es una forma también de interactuar entre nosotros y de, aunque muchas veces no tienes mucho tiempo, pero saber que están ahí y que todos trabajamos con un eso común en muchísimas cosas, a mí siempre me ha parecido muy interesante, y yo creo que Manos Unidas debe estar presente en todos los estamentos que se le invite a participar, que hablen de la solidaridad y que hablen del prójimo, ¿no? De la ayuda al prójimo y de compromiso con los más necesitados, ¿no? Siempre de una manera seria y con un trabajo serio y respetuoso, lógicamente. ¿Y qué mensaje le lanzarías a las personas que ahora a lo mejor se plantean hacer voluntariado? Pues, ¿qué mensaje le lanzarías a esas personas? ¿A las que se lanzan al voluntariado? Sí, a los que quieren hacer ahora o se plantean o quizás están pensando, pues para convencerles. Bueno, para convencerles, yo creo que lo que tienen que hacer es lanzarse y probarlo, ¿no? Después seguro que quedan enganchados. Es lo que se dice siempre, que es un tópico, de decir, es que se te enriquece mucho más de lo que y es verdad, es verdad. Primero, que te hace sentir bien, eso es importante, y el sentirte bien te hace crecer como persona. Y después, que lógicamente, pues sí es verdad que está muy bien que estemos tirados en el sofá viendo la televisión, pero muchas veces el hacer algo con tu tiempo, que sea poco, de una manera productiva, no digo que no sea productivo por la televisión, que puede serlo, pero bueno, creo que es más productivo estar trabajando desinteresadamente. Pues también ves que hay una respuesta, que hay una mejora, hay una reacción, ¿no?, frente a tu solidaridad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, yo siempre pongo mi ejemplo de la realidad que vivo, que es mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre empezamos colaborando con una entidad que trabaja muy bien, aquí es el Banco de Alimentos, ¿no? Con los chavales, ¿no? Aparte de que ellos también puedan echar una mano en cosas de la campaña mundial de educación, que les va más directo con ellos y tal. Pero, por ejemplo, a ellos les gusta mucho colaborar con el Banco de Alimentos, la recogida de alimentos, en la gran recogida que será en noviembre. Y cada vez hay más, porque se enganchan y entonces dicen que qué pena que no haya más recogidas de alimentos a lo largo del año. Y no es por perder clases, porque lo hacen el fin de semana. Pero bueno, pues, primero eran 30, después eran 40 jóvenes, y pues ahora pues estamos alrededor de 50 o 60 jóvenes que están colaborando en la gran recogida en diferentes supermercados, ¿no?, de la ciudad. Y bueno, siempre dicen, bueno, es que nos encanta. Bueno, pues ahí también hay la juventud también se le puede enganchar y se le puede ofrecer estas cosas. Ellos también se sienten útiles, y sentirse útil siempre es una satisfacción, ¿no?, de alguna manera. Probarlo. El voluntariado hay que probarlo. Y después seguro que te enganchas, y si no te enganchas, pues oye, lo has probado y ya está. Claro, pero normalmente en la mayoría de los casos sí te engancha, ¿no? Es una pequeña droga y que te queda ahí, ¿no? Aparte te sientes bien, conoces gente también que también quiere dedicar su tiempo a los demás, y también yo no solo estoy en Manos Unidas, también hago otras formas de voluntariado, a lo mejor más de estar en contacto con la gente. Y yo siempre le digo lo mismo, es decir, pues tenía que daros las gracias por todo lo que me aportáis con vuestra experiencia de vida. Yo tengo una vida cómoda. Ellos han tenido una vida dura por circunstancias. Muchas veces la mayoría de la gente que cae en determinadas adicciones y tal, pues ha tenido una vida complicada y han sido valientes para querer salir de estas situaciones. Y a mí eso también me enseña mucho como persona, y me produce mucha admiración también en muchos casos hacia ellos, ¿no?
los que quieren salir de esas situaciones, ¿no? Claro. Pues sí. Mira, ¿qué están diciendo? Si no te enganchas, prueba con otro tipo, pero seguro te acabas enganchando. Al final... Sí. Hombre, puede ser que tengas mala suerte y que si empiezas con una experiencia de voluntariado que a lo mejor no te gusta, siempre tienes que buscar un poco aquello en lo que tú te veas que estás a gusto, ¿no? Y que merece la pena. Si no estás a gusto, prueba en otra cosa. Es decir, bueno, pues ya descubrí que aquí esto no me va. Y entonces, pues eso, pues hay que intentar tirar un poco por claro, eso, buscar ¿no? un poco lo que a uno al final le guste y le haga sentir bien, que es lo que decías. Tenemos una suerte porque tenemos en nuestra ciudad un campo tremendo de oportunidades para trabajar en el voluntariado y gente muy entregada precisamente a luchar, pues cada uno, hay gente que trabaja con proyectos de educación. Me estoy acordando de Miradas al Mundo, mi amiga María, que está totalmente dedicada a un proyecto de una escuela en un colegio, un país africano. Es un proyecto concreto, pero es que es un proyecto que es interesante y que ella dedica muchísimas energías y muchísimo entusiasmo, y bueno, pues tiene que haber personas así que nos transmitan ese entusiasmo a los demás, ¿no? También, ¿no? Que se contagie. Que se contagie, que te estimulan a seguir. Aquí en la ciudad hay personas pues, que se han enganchado. Estoy pensando ahora en Jorge, en el de ¿Por qué no?, en otra ONG. Pues gente digo gente que han estado por el instituto y que nos han aportado un poco sus experiencias, pero gente que te enganche y que dices, bueno, pues están trabajando, su tiempo libre se van a visitar el proyecto, dedican tiempo a mandar containers de material, están siempre a disposición de un mercadillo. Bueno, pues oye, es totalmente admirable, ¿no? Y merece la pena que colaboremos, ¿no? Que sea mínimamente con ellos, ¿no? Así que, y te anima mucho a continuar con lo tuyo, ¿no? Yo digo, ay, Dios mío, si yo no hago nada frente a ellos y tal, ¿no? Pero bueno, Pues sí que es importante. Además que bueno, es un poco alentar y incentivar pues, con un referente quizás, o alguien que ves, bueno, que lo está haciendo, entonces, bueno, lo que estás comentando. Sí. Y bueno, ya por último quería preguntarte, ¿cómo puede la ciudadanía pues colaborar y apoyar a Manos Unidas? Yo creo que conociendo lo que hace Manos Unidas. Yo invitaría a que se hicieran socios, porque es la mejor manera de conocer. Hacerte socio, pues te recibes una revista, una chorrada, pero recibes una revista donde se va explicando un poco lo que se hace, ¿no? Lo que se hace en toda España y lo que se hace precisamente en otros proyectos de desarrollo, ¿no? Conocer es importante, hacerse socio, participando en las actividades que hagamos. Pero yo creo que fundamentalmente es hacerse socio de Manos Unidas, ¿no? Y bueno, como en todo, conocer lo que se hace, ¿no? Y conocer pues, la gente que estamos ahí. Por supuesto que la delegación está siempre abierta a recibir a todo el mundo que quiera venir y recibir información. Tenemos también muchas chilindreritas para vender, que es necesario, ¿no? Tanto camisetas como cantimploras, como, claro, cosas que dices tú, bueno, pero que, bueno, sobre todo para el trabajo en colegios es necesario, ¿no? Pues los chavales montan sus mercadillos y hay una serie de cosas que pueden vender y tal, ¿no? Y está bien, o sea, es que estamos acostumbrados a dar algo y que comprar algo, ¿no? Y eso también, bueno, pues no está mal, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay libros, hay cuentos para niños, precisamente del cuidado del medio ambiente y de la tierra. Todo tiene una finalidad educativa, ¿no? Y de concienciación. Y bueno, pues también eso es... Hay cosas que no se conocen, ¿no? Y que merecen la pena. Bueno, pues no sé si quieres decir alguna cosa más, comentar algo por tu parte, dar algún mensaje más. No, estoy viendo ahí que hay unos cuantos alumnos que se han unido por ahí. Es que he visto que se conectó un montón de gente. Bueno, de hecho, si quieren comentar algo comentarios o preguntarte algo, lo pueden hacer por comentarios. Nada, saludarlos y gracias. Yo no los avisé de que estaba aquí, pero bueno,
Estaban atentos. Estaban atentos y tal. Nada, saludarlos y decir que sigan así siendo tan solidarios como son, que merece la pena. Y sobre todo animar a todo el mundo a que sea, a que viva la experiencia en Manos Unidas, en otra ONG, que ellos consideren que les merece la pena, pues lanzarse. Es una aventura de la que no sales mojado, pero bien mojado y con muchísima satisfacción. Pues animarlos a que se animen a probar el voluntariado y a que se enganchen. Exactamente, ¿sí? Porque después ya no sales, o sea que es importante, ¿eh? Bueno, mira, te están escribiendo por ahí que bien hablas, Paco. Te ponen, te están comentando y te están dando ánimo. No sé por qué se enteraron, pero no los avisé. Y deben de estar hartos ya de oírme con el mismo rollo siempre, todos los días. Bueno, es importante, o sea, al final, por lo menos que es súper importante. Así Sí. que bueno. Bueno, Paco, pues ha sido súper interesante esta charla. Muchas gracias. Yo también, porque para mí es un poquito nuevo, ¿eh? Decía que había que ensayar porque yo soy un petardo para las tecnologías. No te preocupes, esto es probarlo y luego ya no me gusta. Coger el tranquillo. Exactamente. Eso. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que tus alumnos, todas las personas que han visto este directo y después que lo van a ver en diferido, pues que ojalá eso se animen a hacer voluntariado, que yo creo que en este directo concretamente ha sido como el mensaje principal, eso, que se animen y que se enganchen. Así que muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Por darme esta oportunidad y gracias a todos los que están mandando ahí mensajes, oye, que merecen, gracias, que me abruman. Bueno, pues les mandamos un saludo a todos y bueno, ya aprovechando que hay bastante gente viéndolo, pues eso, la semana que viene va a haber otro directo con el Banco de Alimentos. Mira, qué casualidad. Así que, pues eso, si se quieren animar, pues lo mismo, los miércoles a las 7. Y bueno, mandar un saludo a todos, a ti también muchas gracias por estar aquí. Y a vosotros, la semana que viene. A vosotros por darnos esta oportunidad, de verdad, muchas gracias, de verdad, es un encanto.